Buenos días. Tenemos una reunión especial hoy. Tenemos bautismos, incorporación de nuevos miembros. Estamos contentos, agradecidos al Señor por eso. Vamos a tener nuestro tiempo con la palabra de Dios, así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, vamos a leer del versículo 18 al versículo 23. Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23. Vamos a orar primero y luego leemos. Amado Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad. Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que somos polvo y al polvo volveremos. Señor, reconociendo que nada merecemos, reconociendo que no somos dignos de adorarte, no somos dignos de estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Pero gracias, Señor, porque todo lo recibimos por gracia. Gracias, Señor, porque aguardamos la venida de tu Hijo. Gracias porque tenemos la esperanza, Señor, de que el día que partamos de esta tierra estaremos en tu presencia, aquellos que hemos confiado en Cristo, aguardando la resurrección, Señor, aguardando la glorificación. Gracias, Dios, porque podemos adorarte y escuchar tu palabra a pesar de que no lo merecemos. Y todo es por gracia, Señor. De ninguna manera queremos ahora venir a ti con orgullo, pensando que somos dignos, Señor, pensando que tú nos necesitas, pensando, Señor, que estando aquí te hacemos un favor, porque todo eso es mentira, Señor. Tú podrías consumirnos, pero no lo haces, Dios. Tú eres bueno con nosotros. Y tú has enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar, Señor. Gracias, Padre. Queremos ahora realmente adorarte, queremos exaltarte a medida que escuchamos tu palabra. Y también pedimos por aquellos que están aquí que no te conocen, Dios, que tú tengas misericordia en esta mañana, tú les salves, tú hagas que la luz del Evangelio les resplandezca, Dios. Que ellos puedan ver su condición delante de ti, por favor, y puedan correr a la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 18, dice el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Cuando sucede una tragedia, solemos tener dos tipos de reacciones. Una reacción a veces tiene que ver con dolor. Por ejemplo, hay un terremoto, así escuchamos por las noticias, hay un terremoto, mueren miles de personas, se destruyen casas, gente queda en la calle y vemos toda esa situación y nos produce dolor. Ves a las personas llorando, que perdieron todo, perdieron familiares y nos duele muchísimo. Y quizás ese dolor tiene que ver con que no podemos hacer nada. Estas personas simplemente vino un terremoto, no se pudo predecir y lo destruyó todo.
y muchos murieron. Entonces nos duele en el alma. Pero hay otro tipo de tragedia que no nos produce dolor, o sí nos produce dolor, digamos, nos produce dolor, pero al mismo tiempo nos produce indignación. Y son esas tragedias que se pudieron haber evitado. Cuando sucede algo que es una tragedia, pero que se pudo haber evitado, nos produce dolor, pero quizás más que dolor, nos produce indignación. Todos recordarán quizás cosas que han pasado. El caso de Cromañón, bastante conocido acá en Argentina. Bueno, nos produce dolor por las muertes que han sucedido, pero también nos produce indignación, porque se pudo haber evitado, se pudo evitar, pero por negligencia de personas no se evitó. También recordarán el accidente del tren en Once, donde también murieron muchas personas. Y de vuelta, nos duele, nos produce dolor, pero nos produce indignación, porque son cosas que se pudieron haber evitado, pero por negligencia de personas no se evitaron. Y la realidad es que cuando leemos este texto, también nos encontramos frente a una tragedia. En un sentido, en este texto leemos la tragedia más grande que un ser humano puede tener. En este texto leemos la tragedia de un hombre que estuvo a punto de entrar al cielo y no entró. La tragedia de un hombre que podría haber evitado su perdición, pero no la evitó. Así que en esta narración, Lucas nos cuenta una tragedia. La tragedia de un hombre que pudo haber evitado su perdición, pero no la evitó. Y vamos a ver 3 escenas que Lucas nos cuenta. 3 escenas que nos van a ayudar a comprender esta tragedia. 3 escenas que nos ayudan a comprender la tragedia de este hombre. Y en la primera escena, Lucas nos va a narrar las características de este hombre. Noten conmigo. Ahí en el versículo 18. Lucas, el escritor del Evangelio, nos narra las características de este hombre. Dice el versículo 18, noten ahí conmigo. Un hombre principal le preguntó diciendo. Jesús está enseñando, viene enseñando sobre cómo entrar al cielo. ¿Cómo entrar al cielo? ¿Cómo una persona puede heredar la vida eterna? ¿Cómo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo una persona puede ser perdonada por Dios y por lo tanto entrar en su presencia? ¿Cómo es? Bueno, Jesús contó unos versículos anteriores, en capítulo 18, versículo 9, contó una parábola de un hombre religioso y un publicano. Un publicano era el peor de los pecadores. Y Jesús nos narra en esta parábola que uno es justificado y el otro no. El religioso, que pensaríamos que va a ser justificado, no es justificado. Y el publicano, que es el que no debería ser justificado, es justificado. Noten ahí conmigo, en capítulo 18, versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Luego Jesús narró en capítulo 18, versículos 15 al 17, habló de cómo entrar en el reino de Dios, cómo es que una persona entra en el reino de Dios. Y noten lo que dice ahí, capítulo 18, versículo 16. Mas Jesús llamándolos a los niños dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entra en él. Está hablando de cómo entrar en el reino de Dios, cómo ser justificado, cómo una persona entra en el reino de Dios. Jesús está enseñando sobre eso. Y este pasaje se trata sobre lo mismo. Cómo entrar en el reino de Dios. Noten, versículo 18 ahí, habla de heredar la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Noten versículo 22. Habla de tesoros en los cielos. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Noten versículo 24, cómo habla de entrar en el reino de Dios.
cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Noten versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Todo se trata de la salvación. Noten versículo 26. ¿Quién pues podrá ser salvo? Noten versículo 30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Todo esto se trata, todo este texto se trata de la pregunta más importante que una persona se puede hacer. ¿Cómo entra una persona al reino de los cielos? ¿Cómo es que una persona puede ir al cielo? ¿Cómo puede heredar la vida eterna? Así que Lucas nos narra la pregunta de un hombre justamente sobre este tema. Dice Lucas que este hombre es un principal. La palabra ahí principal quiere decir un líder. Esta persona es un líder de Israel. Esta misma palabra, principal, se usa en Mateo 9:18 para hablar de un líder de la sinagoga. Dice en Mateo 9:18, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal. Y Lucas nos dice que ese principal es Jairo, un líder de la sinagoga. También se nos habla de otro principal. En Juan capítulo 3, Nicodemo. Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que este hombre que se acerca a Jesús es un líder de Israel. Quizás es un líder del Sanedrín, digamos, de la cúspide de los líderes religiosos. Quizás es un líder de una sinagoga. No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que este hombre era un líder religioso. Este hombre formaba parte de aquellos que se opusieron a Jesús. ¿Quiénes son los que llevan a Jesús ante Pilatos? Los líderes de Israel. Así que este hombre formaba parte del grupo religioso que se opuso a Jesús durante todo su ministerio. Ahora, los líderes religiosos solían acercarse a Jesús y hacerle preguntas. Pero casi siempre esas preguntas que estos líderes les hacían a Jesús eran preguntas para tentarlo, para hacerle pisar el palito. Por ejemplo, en Mateo 19:3 nos dice Mateo que vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estos hombres se acercan a Jesús y le hacen una pregunta. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de aprender? No, con el fin de tentarle. En Mateo 22 dice que vinieron los discípulos de los fariseos con los herodianos y le hacen una pregunta a Jesús. Y dice Mateo 22:18 que Jesús le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? Estos hombres se acercan a Jesús y le dicen, maestro bueno, ¿debemos dar tributo al César o no? Sabemos que eres hombre de Dios, que no temes a los hombres, etcétera, lo halagan. ¿Es correcto dar tributo al César o no? Pero era una pregunta tramposa, capciosa. En Lucas 10:25 nos dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarle. La misma pregunta de acá. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Casi siempre cuando vemos líderes religiosos haciéndoles preguntas a Jesús, son preguntas tramposas. Quieren hacerle pisar el palito, como cuando en los verdaderos y falsos, en los exámenes, ¿no? Que te ponen ahí una tramposa. Eso querían hacer estas personas. Incluso cuando Nicodemo, en Juan capítulo 3, se acerca a Jesús para hacerle preguntas, él viene de noche, porque no querían que lo vean con Jesús. Se acerca de noche, sinceramente, pero de noche. Pero acá tenemos algo en este texto sorprendente. Este hombre tiene tal interés por la vida eterna, este hombre tiene tal interés por saber qué pasa después de la muerte,
o mejor dicho, cómo una persona puede ir al cielo y no al infierno, que a este hombre no le importa nada de eso. Marcos, en el pasaje paralelo, Marcos capítulo 10, nos dice que este hombre vino corriendo e hincando la rodilla, le preguntó, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, imagínense por favor la situación. Lo que hace este hombre es él es un líder de Israel, lo cual no estaba bien identificarse con Jesús. No estaba bien tener este respeto por Jesús. Mostraban este respeto solamente cuando lo querían atrapar. Pero este hombre no es el caso. Este hombre viene corriendo, se inclina ante Jesús porque está preocupado por la vida eterna. Mateo nos dice que este hombre no solamente, Lucas nos dice que era un prominente, un líder. Mateo nos dice que era joven. En Mateo 19:20 dice, el joven le dijo. Y los tres relatos, Mateo, Marcos, Lucas, los tres relatos nos dicen que este hombre era muy rico, sumamente rico. Así que acá tenemos al prototipo del éxito. Prestigioso, porque era un prominente, adinerado y joven. Prestigioso, adinerado y joven. ¿Qué más necesitas? Le diríamos nosotros. Lo tenés todo. Tenés fama, autoridad, tenés riquezas, muchísimas riquezas, y sos joven para disfrutar la vida. Pero a este joven hay algo que no lo deja dormir. No lo deja dormir. Y es cómo heredar la vida eterna. Así que este joven se acerca a Jesús, se inclina ante él y no le pregunta cómo ganar más dinero, no le pregunta cómo hacer más famoso, cómo tener más vistas en YouTube. No le pregunta cómo ser más joven, cómo alargar la juventud. No. Este hombre está preocupado por algo, y es qué pasa luego de morir. Cómo entrar al cielo, cómo no perderse por la eternidad. La pregunta no es tramposa, es sincera. Es una pregunta honesta. Como la que leemos en Hechos 2:37, luego de que Pedro le predica ahí a los judíos que crucificaron a Cristo. Luego de escuchar el sermón de Pedro, estas personas preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una pregunta honesta. Nos está diciendo que nosotros estamos condenados. Pedro, por nuestros pecados, crucificamos al Mesías. ¿Qué haremos? Es similar a la pregunta que le hace el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta trascendental, pero honesta. Acá tenemos a una persona con la actitud correcta frente a la persona correcta con la pregunta correcta. La actitud correcta frente a la persona correcta con la pregunta correcta. Ahora notemos la respuesta de Jesús, versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Lo cual nos suena raro, muy raro esta expresión de Jesús. Si alguien te viniese y te preguntaría, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No le responderías así, seguramente. ¿Por qué Jesús le responde así? Bueno, algunos herejes dicen que Jesús acá está diciendo que él pecó. Por supuesto no está diciendo que él pecó, para nada. Sino que Jesús él sabe que lo que este hombre le dice es correcto, él es bueno, él lo sabe, Jesús lo sabe. Pero Jesús está notando que este hombre está usando el término bueno de una manera superficial. O sea, lo está llamando bueno a Jesús, lo cual es correcto porque Él es bueno, porque Él es Dios. Pero Él no está reflexionando en lo que está diciendo. Entonces, Jesús quiere que esta persona piense, ¿por qué me llamas así? O sea, el concepto, y lo vamos a ver por la respuesta del hombre también, el concepto que esta persona tenía de algo bueno era un concepto superficial. Él no lo está llamando bueno a Jesús porque está reconociendo su deidad, sino porque su estándar de bueno era tan bajo que él llamaba bueno a cualquiera quizás. Hasta él mismo pensaba que era bueno. Así que Jesús
Nosotros a veces, cuando alguien nos dice algo, nos pregunta sobre el Evangelio, a veces vamos con speech armados y siempre repetimos lo mismo. Pero Jesús no hace eso. Jesús, cuando vemos en las narraciones, Él es como que sabe cómo tratar con cada persona. Por ejemplo, en Juan 9:35, luego de que Él sana a un ciego, y a este ciego los fariseos lo expulsan, nos dice en Juan 9:35 que Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Pero sin que este hombre sepa quién era el Hijo de Dios. Este ciego le responde, o ex ciego, en Juan 9:36, respondiendo él y dijo, ¿quién, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, soy yo. Pero ¿por qué le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Si no sabía quién era. ¿Por qué no le dice, mejor, cree en mí? Cuando le dice en Juan capítulo 5 al paralítico que no podía entrar en el lago, en la laguna esa, le dice, ¿quieres ser sanado? Obvio que quiero ser sanado. Por supuesto. Pero quiere que la persona piense. En Marcos 7:27, Jesús dice algo muy raro. Hay una mujer que le está pidiendo, por favor, que sane a su hijo. Y Jesús le dice en Marcos 7:27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como que le está diciendo, no me molestes. Qué raro. Bueno, porque Jesús quiere hacer pensar a estas mujeres, los que están ahí. Y luego Jesús sana a su hija y exalta a esta mujer. Pero Jesús quiere que este joven piense, ¿por qué me está llamando bueno? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento decía que el hombre no es bueno, que el hombre es malo, es corrupto. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios vio el corazón del hombre y el corazón del hombre estaba inclinado a hacer de continuo solamente el mal. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Antiguo Testamento nos decía que el hombre es malo, es corrupto, no busca a Dios, no ama a Dios. David dice en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Antiguo Testamento ya decía que el hombre está corrompido. Así que Jesús quiere que este hombre piense, si el ser humano es malo, si el hombre está corrompido, ¿por qué me está llamando bueno? ¿Por qué? Este hombre está llamando a Jesús bueno, no porque reconozca su deidad, sino porque su concepto de bueno era superficial. Como las personas, ¿no?, que piensan hoy, yo soy bueno porque nunca robé un banco, nunca maté a nadie. Así que Jesús ahora le va a ayudar a este hombre. Primero le hace esta pregunta. Y ahora va a ayudar al hombre a ver su maldad. Noten versículo 20. Conmigo ahí, Lucas 18:20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿por qué Jesús le cita los 10 mandamientos? ¿Le está diciendo Jesús que la salvación es por obras? Bueno, por supuesto que no. La salvación no es por obras. Jesús no le está diciendo que él tiene que obedecer la ley para salvarse, sino Jesús lo está confrontando con la ley para que este hombre vea su maldad. Este hombre tenía un bajo concepto de lo que era bueno, y ese bajo concepto de lo que era bueno le llevaba a no ver su maldad. Así que Jesús lo confronta con la ley. Jesús acaba de decir que no hay bueno, así que no le puede estar diciendo que la salvación ahora es por obedecer la ley, porque si no hay bueno, no hay quien pueda obedecer la ley. Jesús le está citando los mandamientos para que esta persona pueda ver su pecado. Y le cita la segunda parte del decálogo, que tiene que ver con el amor al prójimo, ¿no? Podemos dividir el decálogo en amarás a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene que ver los mandamientos. Los 4 primeros, nuestra relación con Dios. Los 6 restantes, nuestra relación con el prójimo. Pero noten el bajo concepto que este hombre tenía del pecado. Noten, por favor, versículo 21. Noten cómo le responde. Él dijo,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado de mi juventud. Ahora, para este momento Jesús ya había enseñado lo que se conoce como el Sermón del Monte. Él dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. Jesús dijo que cuando nos enojamos contra alguien, ya cometimos homicidio. Y acá están los dos mandamientos, adulterio y homicidio. La Biblia dice que Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestros pensamientos. Pero este hombre tiene un bajo concepto del pecado. Este hombre es como los que se comparan con otros y dicen, bueno, yo soy una buena persona, porque no hago todo esto. Cada tanto digo una mentirita piadosa, ¿no? Pero la Biblia dice en Proverbios 6 que Dios aborrece la lengua mentirosa, pero le llaman una mentirita piadosa. Yo robé, pero me robé una naranja acá de una brujería, tampoco es tan grave. Alguna vez me quedé con un vuelto que mi papá me dio, tampoco es tan grave. No cometí los grandes pecados. Ese es el concepto que este hombre tenía. Pero la Biblia, por supuesto, nos dice que somos malos, tenemos un corazón corrupto. Pablo citando de vuelta en Romanos 3, que es el texto que conocemos, Pablo está citando el Antiguo Testamento. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún han sido inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está citando el Antiguo Testamento, Pablo. No está enseñando algo nuevo. Está diciendo, esto es lo que Dios dice del ser humano. El ser humano está corrompido. Muy llamativo. Que, de vuelta, piensen que este hombre es un líder en Israel. Y 3 de los grandes líderes de Israel quebrantaron estos mandamientos. Abraham mintió, David cometió adulterio y Moisés cometió asesinato. Los 3 grandes líderes de Israel quebrantaron estos mandamientos. Es cuestión de leer el Antiguo Testamento, como hemos estudiado ya en alguna ocasión, para ver cómo el pueblo de Israel una y otra vez quebrantó la ley de Dios. Una y otra vez. La ley decía que si vos obedecías todos los mandamientos, ibas a vivir. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Bueno, si vos obedeciste toda la ley, ¿por qué estás tan preocupado por la vida eterna? ¿Por qué estás tan preocupado? Si vos obedeciste toda la ley. Para ser salvo por obras, si quisiésemos ser salvos por obras, deberíamos obedecer toda la ley a la perfección. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, y está citando lo mismo acá, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya estás agredido a la ley de Dios. Si yo no asesino a nadie, pero robo un banco, igual voy a la cárcel. Para ser culpable de transgredir la ley, ¿cuántos mandamientos tengo que violar? Uno es suficiente. Pero acá tenemos una contradicción. Este joven dijo en el versículo 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces yo le pregunto, si es así, ¿por qué estás tan desesperado? ¿Por qué estás tan desesperado por la vida eterna? En el pasaje paralelo de Mateo, cuando Jesús le habla de los mandamientos, él le pregunta, ¿cuáles? Y cuando Jesús le recita todos esos mandamientos, el hombre le pregunta, ¿qué más me hace falta? O sea, este hombre en un sentido se cree bueno, pero en otro sentido sabe que hay algo que no está bien. Vos podés ser una persona muy moral, que lleva una vida ordenada, pero no das con el estándar de Dios. No das con el estándar de Dios. Vos tenés pensamientos lujuriosos, vos no siempre decís la verdad, vos te enojás de manera pecaminosa, vos has robado, has mentido, has engañado, no has obedecido siempre a tus padres. Vos te podés justificar frente a otros, pero no podés hacerlo frente a Dios. Vos sabés que el día que mueras vas a enfrentar el juicio de Dios. ¿Y cómo escapás de la ira de Dios? ¿Cómo escapás? Así que Jesús
va directo al punto. Y acá la historia empieza a cambiar. Hasta acá tenemos el cuadro ideal. Hermoso este cuadro. Un hombre que se acerca con la actitud correcta frente a la persona correcta, con la pregunta correcta. Pero acá la historia empieza a cambiar. Hasta acá parece que tenemos un hombre honesto acercándose a Jesús honestamente. Este es alguien que quiere saber del Evangelio, pero está equivocado, pero es honesto. Así que, en primer lugar, vemos las características de este hombre. En segundo lugar, vemos el ofrecimiento de Jesús. El ofrecimiento de Jesús. Noten versículo 22 ahí conmigo. Noten en sus Biblias, versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Cuando Jesús oyó esto, nos da a entender que este hombre era sincero. Este hombre era sincero. Estaba equivocado, pero diríamos, estaba sinceramente equivocado. Otro pasaje nos dice que, de los paralelos de esto, nos dice que Jesús lo amó. Jesús lo amó. Jesús está teniendo compasión de este hombre. Jesús no siempre responde las preguntas. Cuando él está ante Herodes, por ejemplo, nos dice Lucas 23:9, que le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Cuando lo llevan frente al sumo sacerdote, nos dice en Mateo 26:62, que el sumo sacerdote le dice a Jesús: ¿no respondes nada? Mas Jesús callaba. Cuando lo llevan ante Pilatos, Pilatos nos dice, en Mateo capítulo 27, versículo 12, que Jesús nada respondió. Y Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Jesús no siempre responde las preguntas, no siempre. Y a veces responde lo justo cuando le preguntan para tentarlo. Lo justo y necesario. Pero acá Jesús está viendo que este hombre está honestamente equivocado, pensando que guardó la ley cuando no la guardó. Así que ahora Jesús va directo al punto. Lo está haciendo pensar al hombre, lo está llevando para que él vea su maldad. Este hombre no la ve, entonces Jesús va directo al punto. Y le dice: aún te falta una cosa. Bueno, no es que era lo único que le faltaba. O en un sentido sí, le faltaba esto, que le faltaba todo, digamos. Si le falta esto, le falta lo esencial. La Biblia nos enseña, las Escrituras, que una persona puede ser salva solamente, no guardando la ley, sino arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:16, pasaje conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo se salva una persona? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús, que él es Dios hecho hombre, muriendo en su lugar. Y creer en Jesús es seguir a Jesús. Creer en Jesús es ser un discípulo de Jesús, es lo mismo. Mateo 16:24 dice: si alguno, cualquiera es la idea, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, y esta es la pregunta de este hombre: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús está hablando acá sobre la vida eterna. ¿Cómo una persona hereda la vida eterna? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en él. Tomando su cruz, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo a Jesús. Así que, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta es: volvete de tus pecados a Cristo. Acá tenemos, para que lo entendamos, tenemos la oferta más grande que una persona puede recibir. Jesús le preguntó, este hombre le preguntó a Jesús: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le habla de más todavía, le habla de
tesoros en el cielo. Como cuando el ladrón en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando vengas en mi reino. Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está ofreciendo a este hombre la oferta más importante que una persona pueda tener. Ahora nos preguntamos en el texto, ¿por qué le dice que venda todo y lo dé a los pobres? Si yo quiero heredar la vida eterna, si yo quiero ir al cielo, ¿tengo que vender todo lo que tengo y darlo a los pobres? O sea, ¿tengo que hacer obras de caridad? Bueno, la respuesta es no. No. Entonces, si yo no tengo que vender todo para dar a los pobres para ir al cielo, ¿por qué Jesús le dice que haga esto a este hombre? Bueno, la respuesta es porque Jesús está tratando con el ídolo de esta persona. O sea, Él sabe cómo tratar con cada persona. ¿Recuerda a la mujer samaritana? Jesús le dice, bueno, andá, llama a tu marido y vení. Pero no tenía marido. No tenía. Y Jesús sabía que no tenía marido. No tengo marido, bien has dicho, le dice Jesús. 5 maridos has tenido y el que ahora teniendo no es tu marido. Jesús sabe cómo tratar con cada persona. Es como para una ilustración, le estás predicando el evangelio a alguien y le estás hablando del pecado. Y esta persona dice, no, yo nunca pequé, yo nunca mentí, yo nunca robé, yo nunca hice esto, yo nunca hice lo otro. No le entre una bala, diríamos nosotros. Entonces en un momento esta persona vino con su pareja, digamos, y sus hijos. Pero cuando te habló, te dijo que vino con su pareja, no con su esposa. Entonces vos le dices, ¿y hace cuánto están casados? No estamos casados. Bueno, Hebreos 13:4 dice que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Si vos estás en fornicación, Dios te va a juzgar. Vos no estás queriendo decir que se tiene que casar para ir al cielo. No. Lo que estás queriendo hacer es ¿qué cosa? Hacerle ver su pecado. Y eso es lo que Jesús está haciendo acá. Le está haciendo que esta persona vea su pecado. Esta persona acaba de decir que cumple los 10 mandamientos. Bueno, si cumplir los 10 mandamientos es muy sencillo. ¿Cómo resumimos la segunda parte de los 10 mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué problema hay en que vendas todo y lo des a los pobres? ¿Qué problema hay? ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón. Y bueno, Jesús es Dios, entonces vení y seguime. Con lo que Jesús le está diciendo acá, que venda todo, lo dé a los pobres y le siga, le está mostrando su pecado. Bueno, si realmente es así como vos decís, si realmente es así, entonces no vas a tener problema de hacer esto. No toda persona que siga a Jesús tiene que vender todo. Por ejemplo, en Lucas 5:27, cuando Jesús llama a Mateo, al escritor del Evangelio, a que lo siga, Mateo no vende todo, ya lo hemos dicho. Mantiene su casa y tiene dinero para hacer una comida en su casa e invitar a otros publicanos. Saqueo en Lucas 19, dice que la mitad de su bienes dará a los pobres, pero no lo da todo, solo la mitad. Y otro resto más, pero no lo da todo. Cuando Jesús llama a Pedro a que le siga, él sigue teniendo barcas, según Juan capítulo 21. Así que no toda persona que quiere dar la vida eterna tiene que vender todo. Tampoco toda persona en los evangelios es llamada a seguir a Jesús físicamente. Por ejemplo, cuando Jesús salva al endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5, dice que este hombre le rogaba que lo dejase ir con él, con Jesús. Y nos dice en Marcos 5:18, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por lo tanto, no siempre es un llamado a vender todos tus bienes y tampoco siempre es un llamado a seguirlo físicamente. Pero sí, todos somos llamados a volvernos de nuestros pecados y a seguir a Jesús. Eso sí, toda persona para ser salva debe arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús. Toda persona para ser salvo necesita reconocer que es un pecador, reconocer que no se puede salvar por sus obras, reconocer que ha quebrantado la ley de Dios, como Jesús le cita acá, y volverse de sus pecados a Cristo. Creer en Jesús, en las Escrituras, es lo mismo que seguir a Jesús. Toda persona para ser salva debe arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús es Dios, hecho hombre, que vino a este mundo a cumplir la ley que no podemos cumplir y a recibir la ira en la cruz, la ira del Padre que nosotros merecemos recibir.
y que al tercer día resucitó de los muertos, demostrando que venció a la muerte, venció al pecado y que hoy es poderoso para salvar a todo aquel que acude a Él por medio de la fe. Este es el ofrecimiento más precioso que una persona puede tener. Porque por más riqueza que este hombre tenga, que este joven tenga, cuando muera va a enfrentar el juicio de Dios. Jesús narró una parábola similar. Esto no es una parábola, pero narró una parábola que nos habla del mismo tema. En Lucas 12:20 dice, en la parábola del rico insensato, que Dios le dice a este rico: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todas estas riquezas que hiciste, hoy vengo a pedirte tu alma. ¿Y qué vas a hacer con esto? La Biblia nos enseña que hay solo dos destinos. Cielos nuevos y tierra nueva, una creación restaurada, donde vivirán todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesús, que se han vuelto de sus pecados a Cristo, donde viviremos en cielos nuevos y tierra nueva con cuerpos resucitados, una vida similar a la de ahora, pero sin pecado, o el infierno eterno, donde las personas también van a recibir cuerpos resucitados, pero esos cuerpos van a tener la capacidad de sufrir la ira de Dios por la eternidad sin dejar de existir. Solo dos destinos: cielo eterno o infierno eterno. Así que Jesús le llama a este hombre a perder su vida, a volverse, a abandonar su ídolo, que era el amor al dinero, y seguir a Jesús, porque así se obtiene la vida eterna, arrepintiendo de nuestros pecados y creyendo en Cristo. Si este hombre trata de seguir salvándose por sus obras, no lo va a poder hacer. Así que Jesús le da el llamado a perderlo todo para ganarlo todo. Perderlo todo para ganarlo todo. Es como si tu papá te dice: dale el fitito a tu hermano y yo te compro un Ferrari. Dale el fitito. No, el fitito no. Sí, toma el fitito. Te doy un moño, toma el fitito. Claro, me compro un Ferrari. Bueno, este hombre, Dios le llama a este hombre a perderlo todo para ganarlo todo. No hay puntos intermedios. Si vos querés estar bien con Jesús mientras seguís abrazado a tu pecado, no podés. Si vos querés estar bien con Dios mientras seguís viviendo para vos mismo, no podés. Si vos querés seguir a Jesús abrazado a tus ídolos, no podés. Sino que el llamado es a volver nuestros pecados a Cristo. Una persona que entiende, que ve su pecado, que entiende que está camino al infierno, solo está esperando que su corazón deje de latir para saltar a la eternidad sin Cristo. Pero ahora entiende que Jesús es Dios, que Él murió en su lugar, que en la cruz que Jesús estaba recibiendo la ira que nosotros merecemos, que Dios, que no nos necesita y nos podía haber consumido en un instante, no solamente no nos consumió, sino que envió a su Hijo a recibir la ira que nosotros merecemos, solo por gracia, solo por amor, solo porque ha decidido amarnos. Al ver eso, una persona debe humillarse y correr a la cruz. Pero no es lo que este hombre hace. Si este hombre hubiese entendido eso, sí, lo dejo todo, no hay problema. Lo dejo todo. Cuando Jesús va con Zaqueo, Jesús no le tiene que decir a Zaqueo que haga nada. No le tiene que decir nada. Cuando Zaqueo se arrepiente y cree en el Señor, él mismo le dice: voy a vender todo. Porque una persona que entiende el Evangelio, que entiende que Dios se hizo hombre para morir en nuestro lugar y que ahora me ofrece la salvación gratis, no tengo que hacer nada, es un regalo. Claro que quiero seguir a Jesús. Pero notemos en último lugar, en la tercera escena, la tragedia de este hombre. La tragedia, vimos en primer lugar las características de este hombre. En segundo lugar vemos el ofrecimiento de Jesús. Ahora en tercer lugar, versículo 23, vemos la tragedia de este hombre. Donde hay versículo 23. Entonces él, oyendo esto, es la misma expresión que el versículo 22. Donde hay versículo 22, conmigo. Jesús, oyendo esto, le responde. Y ahora este hombre, oyendo esto, y esperaríamos que Lucas nos dijese: este hombre quería saber cómo era la vida eterna, y Jesús le dijo:
volviéndose sus pecados a Cristo. Esperaríamos que Lucas nos dijese, entonces este hombre, vendiéndolo todo, siguió a Jesús. Eso esperaríamos que nos diga. Como Lucas 5:27. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso sería lo lógico. Pero noten lo que Jesús, noten cómo este hombre responde. Noten el texto ahí, versículo 23. Oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Esto es impresionante. Esto es impresionante. El hombre no solamente obtuvo la respuesta correcta, obtuvo el ofrecimiento correcto, obtuvo el mayor ofrecimiento que una persona puede tener. Es como, para darte una idea, que un médico te dice, bueno, tenés una enfermedad terminal. Tenés una enfermedad terminal, te vas a morir. Pero ¿sabes qué? Acá tengo la cura. Tomate esta pastilla y te curás de todo. ¿Cómo te vas a ir? ¿Triste? No, no te vas a ir triste, al contrario, te vas a ir muy contento. ¿Por qué esta persona se va muy triste? Nos dice la palabra ahí que se usa muy triste, habla de alguien sumamente triste. La misma palabra se usa en Mateo 26:38 cuando Jesús va a enfrentar la cruz y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es una tristeza que agoniza. No se va, bueno, qué bajón. Este hombre se va deprimido, de la mayor depresión que una persona pueda tener. Y Lucas nos dice por qué. Porque era muy rico. La palabra ahí de vuelta, muy, muy rico, es extremadamente rico. Millonario. Este hombre no se pregunta cómo llegar a fin de mes. Este hombre era muy, muy, muy sumamente rico. Pero este hombre se va triste. Noten que no pregunta más. En los pasajes paralelos pregunta, ¿no? ¿Cuáles? ¿Qué más debo hacer? Este hombre no pregunta más. Este hombre ya entendió. Ya entendió cómo era la vida eterna. Ya lo entendió. Muy clarito. Ya entendió el costo de la salvación. O sea, la salvación es gratis. Es por gracia mediante la fe. Es un regalo, no hacemos nada. Jesús cumplió la ley por nosotros. Jesús sufrió la ira que nosotros merecemos. Jesús resucitó al tercer día venciendo la muerte y el pecado. Él ya lo hizo todo. Y nos ofrece la salvación de manera gratis. Es gratuita, es un regalo. Pero en otro sentido nos cuesta todo. Nos cuesta todo. O sea, es un regalo que solo extendemos la mano, pero para agarrar este regalo, ¿qué tenemos que soltar? Lo que tenemos en nuestras manos. Agarrarlo, imagínate, yo estoy acá con dos maletas, con 2 bolsas de basura, y me das un maletín con $100.000. ¿Me lo regalás? ¿Qué tengo que hacer yo para agarrarlo, para soltar ese regalo? ¿Qué tengo que hacer? Soltar las bolsas, soltar la basura. Bueno, eso es lo que la Biblia nos enseña. En un sentido es un regalo, pero tenemos que volvernos nuestros pecados a Cristo. No quiere decir que tenemos ahora que empezar una lista de cosas, de hábitos a dejar, no está diciendo eso. No está diciendo que ahora hay una lista de obras que cumplir, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que nos abandonamos nuestro pecado para seguir a Jesús, aunque todavía pequemos y aunque todavía cometamos muchos pecados. Pero en un sentido ya no vivimos para nosotros mismos. Es gratis, pero te cuesta todo. Es seguir a Jesús. De vuelta, hoy ya no físicamente, Jesús no está físicamente acá, está físicamente ascendido a los cielos. Pero es seguir los mandamientos de Jesús. Y este joven lo entendió. Este joven entendió que la Biblia dice que no podemos servir a 2 señores, no podemos. O servimos a Mamón, a las riquezas, o servimos a Cristo. No podemos hacer las 2 cosas, no podemos tener 2 señores. O nos volvemos nuestros pecados a Cristo, o seguimos en nuestro pecado, no podemos. Las 2 cosas no podemos. Así muchos enseñan el Evangelio, ¿no? Como bueno, vos hacés la oración y ahora viví para tu pecado. O sea, tenés a Jesús por tu Señor y al pecado por tu Señor. No, no existe eso. Sí existen los creyentes que tenemos a Jesús como Señor y el pecado todavía es un guerrillero que nos hace pecar. Pero ya no es nuestro amo. Ya no amamos el pecado, ya no vivimos para el pecado aunque pecamos. Lo ganamos todo, lo perdemos todo para ganarlo todo. Y este hombre lo entiende. Por eso se va triste. Entendió el costo.
Entendió que no puede vivir para las riquezas y vivir para Jesús. Que no puede servir a la riqueza y servir a Jesús. No puede. Este hombre es maravilloso. El entendimiento de este hombre es maravilloso. Los discípulos no entendían mucho esto. Yo no sé mucho de lo que hacían los discípulos, pero a veces no entendían. Después Pedro le dice, pero Señor, nosotros dejamos todo. Ellos no entienden. Este hombre entendió. Lo casó enseguida. Pero no estaba dispuesto a volverse a Cristo. Y seguro te pasó. Te pasó que has hablado con alguien, con personas así. Le estás predicando el Evangelio. Te hacen muchas preguntas. Y entiende el Evangelio esta persona. Él lo entiende. Entiende que lo que tiene que hacer es volverse sus pecados a Cristo. Lo entiende. Pero no quiere dejar su pecado. No quiere dejar su pecado. No hay puntos intermedios. O crees en Cristo o no crees. O seguís a Cristo o no lo seguís. O servís a tus ídolos o servís a Cristo. No podés. Este texto empieza de una manera hermosa, pero termina en tragedia. Empieza con un hombre que viene a Jesús, se arrodilla, le pregunta, hermoso cómo empieza este pasaje, pero termina en una tragedia. En una tragedia este hombre no se va cuestionando a Jesús, no le dice a Jesús, y a ver, decime, ¿dónde dice eso la Biblia? No le dice eso. No le dice, y a ver, ¿qué señales haces para que creamos? A ver, mostrame, ¿qué señales haces? No le dice nada. Lo entendió, pero se va triste, porque no quiere dejar su pecado. Y así pensaba cuando preparaba este mensaje, así nos ha pasado con muchas personas acá, con las que hemos hablado. Personas que vienen, nos preguntan sobre el Evangelio, están interesadas sobre el Evangelio, le predicás el Evangelio, entienden el Evangelio, pero no vienen más. No solamente acá, no pueden ir a otra iglesia, no hay problema. Pero digamos, ni acá ni a otra iglesia, no a ningún lado. Porque entendieron el costo de seguir a Jesús. Entendieron que deben volverse de sus pecados a Cristo, lo cual, de vuelta, no es una obra. El arrepentimiento y la fe, las Escrituras lo presentan como las dos caras de la misma moneda. Es un instante, no es que hoy me arrepiento y 6 meses después creo en Jesús. No, es lo mismo, es un instante. Hablamos de arrepentimiento y fe porque en nuestra lógica es el orden, pero en un sentido sucede en el mismo momento. En el momento que vos estás aborreciendo tu pecado, estás creyendo en Jesús. Es lo mismo. Sucede en el mismo momento y estas personas no quieren. No quieren. Entienden el costo y no quieren. La pregunta para concluir es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? Esto es una tragedia, porque este rico, si no se arrepintió, lo más probable, hoy mismo está en el infierno, hoy mismo, consciente, sufriendo la ira de Dios, aguardando la resurrección, dice Apocalipsis 20, para ser lanzado al lago de fuego. Este hombre, por no querer perder todo, lo perdió todo. Por no querer perder todo, lo perdió todo. Por no querer soltar su pecado y volverse a Cristo en fe, lo perdió todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Ya estás avisado. Ya estás avisado. Si vos rechazás a Cristo, tu condenación será una tragedia. Será una tragedia porque lo podrías haber evitado. Si te volvés de tus pecados a Cristo, lo podés evitar. Si en este momento, ahora mismo, reconoces que sos un pecador y le rogás a Jesús que te salve, crees que eres Dios hecho hombre muriendo en tu lugar, la Biblia te promete la vida eterna. Pero si vos le rechazás, también te promete la condenación eterna. Y en tu caso será una tragedia, porque has estado acá, has escuchado esto, pero te has perdido. Por eso todavía hay esperanza. Si vos no sos un creyente, yo te ruego, por favor, no te vayas a este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. No te vayas a este lugar sin volverte de tus pecados a Cristo. Creer que es solamente por medio de la fe puedes ser salvo. Creyendo en Él, en su sacrificio en la cruz, muriendo en tu lugar. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, preciosa. Gracias, Dios, porque tú un día has abierto nuestros ojos para que podamos contemplar la belleza de Cristo. Tú nos has dado fe, nos has dado arrepentimiento para que podamos creer en tu Hijo. Tú has obrado en nosotros, nos has dado vida cuando estábamos muertos, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nosotros estábamos en la condición de este joven,
pero tú has abierto nuestros ojos. Señor, gracias por llamarnos a la salvación. Pero también te rogamos en esta mañana por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos que hoy están abrazados a sus pecados, que aman su pecado, que tú les quebrantes, Señor, que tú les des vida para que puedan creer en el Evangelio, que tú los llames al arrepentimiento y a la fe, que tú tengas misericordia, Dios, por favor, Señor. Te ruego que en esta mañana pueda haber gozo en los cielos, porque un pecador se arrepiente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.